Hola, buenas tardes, ¿cómo están? En este video vamos a ver sistemas reticulados. Recordemos que denominamos barra a toda chapa cuya dimensión transversal es pequeña en relación con su longitud, de tal manera que la representamos mediante su eje. Si tenemos, como vemos acá en esta figura, dos o más barras articuladas en el punto N, esta articulación o este punto recibe el nombre de nudo o vértice. Veamos ahora esta cadena cinemática abierta de tres chapas. Como vimos cuando analizamos sustentación, cuando vimos cadenas cinemáticas abiertas, una cadena de tres chapas tenía 5 grados de libertad. Bien, lo que hacemos es unimos las barras extremas, es decir, la barra 1 y la barra 3, en un nuevo nudo que lo llamamos N3', en el cual colocamos una articulación. De esta manera transformamos nuestra cadena cinemática abierta en cadena cinemática cerrada, tal cual lo vimos, ¿sí?, cuando comenzamos a analizar en la unidad pasada cadenas cinemáticas cerradas. Esta cadena cinemática de tres chapas tiene 3 grados de libertad, por lo tanto funciona como si fuese un cuerpo rígido, una sola chapa. Si a esta cadena original de tres chapas isostática libre en el plano agregamos un par de barras articuladas, seguimos teniendo esta estructura isostática que está libre en el plano. Así sucesivamente agregamos otro par de barras, ¿sí?, articuladas en el nudo 5, la barra 6 y 7. Otro par de barras formados por las barras 8 y 9, articuladas en el nudo 6. Otro, como ven aquí, otro más, dando como resultado lo que denominamos sistema reticulado, es decir, funciona como un cuerpo rígido, ¿sí?, libre en el plano porque no lo tenemos vinculado a tierra todavía. Veamos ahora la condición de rigidez que deben cumplir nuestros sistemas reticulados, dada por la relación entre el número de barras y los vértices. Denominamos n el número de pares de barras que se agregan al triángulo original, tal lo vimos en las diapositivas pasadas, y b el número de barras de nuestro sistema. Por lo tanto, b, el número total de barras de nuestro sistema reticulado, va a ser igual a 3, que son las barras, el triángulo original, más 2 veces el número de pares de barras que se agregan, ¿sí?, porque agrego un par, lo tengo que multiplicar con 2 para traducirlo a cantidad de barras. Entonces B es igual a 3 más 2 por N. Como cada par de barras da origen a un nudo, ¿sí?, articulado como vimos recién, el número de nudos, que lo denominamos N mayúscula, va a ser igual a 3, que son los nudos originales, más N, ¿sí? O sea, igual a 3 más la N, que es la cantidad de barras. ¿Por qué? De pares de barras, porque cada par de barras origina una articulación o un nudo. De la expresión 2 despejamos n y lo reemplazamos en la expresión 1. De esto tenemos que b, ¿sí?, el número de barras de nuestro sistema, va a ser igual a 3 más 3 por n mayúscula menos 3, o sea, el número de nudos, igual a 3 más 2 por n menos 6. De esta manera nos queda que b, el número de barras de nuestro sistema reticulado, es igual a 2 veces n, o sea, 2 veces n mayúscula, que es la cantidad de nudos de nuestro sistema, menos 3. Esta es la condición de rigidez de un reticulado plano. Como esto no deja de ser un balance de grado de libertad, ¿sí?, que hicimos para hallar nuestra condición de rigidez de un sistema reticulado plano, esta formulita que vimos recién, b igual a 2 por n menos 3, es una condición necesaria pero no suficiente. ¿Por qué? Porque depende de cómo están distribuidos los elementos.
Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un sistema reticulado que está formado por 9 barras, ¿sí? Y tiene 6 nudos. La condición de rigidez B igual a 2 por n menos 3, o sea, el número de barras es igual a 2 veces el número de nudos menos 3, nos quedaría que 9, que es el número de barras, es igual a 2 por 6 menos 3. Cumple. Pero sin embargo, no están bien distribuidos los elementos, ¿sí? Conformando esto un sistema que no es estable. ¿Por qué? Porque el sistema que ven acá, que está en rojo, sería hiperestático, mientras que el sistema que ven acá es hipostático. ¿Sí? Fíjense que pueden rotar todo este sistema de la barra 7, 9 y 8, puede rotar respecto de los puntos de las articulaciones que están en 2 y en 4. Bien, como estamos hablando que un sistema reticulado es isostático, interiormente es rígido y se comporta como una sola chapa, va a requerir 3 vínculos externos para que el sistema sea isostático, teniendo las mismas consideraciones que cuando consideramos una sola chapa, es decir, no debe haber vinculación aparente dada por los vínculos externos. En este caso, colocamos apoyo doble en A y un apoyo simple en B, en ambos ejemplos. Lo que tenemos que verificar es que la normal al plano de deslizamiento del apoyo simple que está en B no pase por la articulación del apoyo doble que está en A. Para determinar las reacciones lo hacemos como si fuese una chapa, es decir, vamos a plantear las 3 ecuaciones de la estática. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos en algún punto del plano igual a 0. Como vimos recién, un sistema reticulado es isostático interiormente, es rígido y se comporta como una sola chapa, es decir, lo podemos tratar como tal. En la figura esta ven un sistema reticulado, ¿sí? Sustentado a tierra en A y en B con apoyo doble y un apoyo simple, y unido, ¿sí?, mediante una articulación a otro sistema reticulado que llamamos S2, que tiene un apoyo simple en C. Si nosotros analizamos la sustentación de este sistema, considerando que son dos chapas, S1 y S2, tenemos que la chapa S1 está sustentada a tierra por sí sola, repito, con el vínculo doble en A y el vínculo de primera especie en B, no presenta vinculación aparente. A los efectos de la sustentación, el punto M puede considerarse como un apoyo doble para la chapa S2 y por lo tanto esta chapa S2 nos queda sustentada a tierra con un vínculo ficticio de segunda especie, ¿sí?, un apoyo doble ficticio en M y un apoyo simple en C. Por lo tanto, para determinar las reacciones, ¿sí?, lo hacemos de la misma manera que lo hacíamos para una cadena cinemática de dos chapas. Es decir, las 3 ecuaciones de la estática: sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de momentos en cualquier punto del plano igual a 0, y agregamos la cuarta ecuación de equilibrio relativo, sumatoria de momentos, ¿sí?, en M, viniendo de la izquierda o viniendo de la derecha, tiene que ser igual a 0. Veamos ahora los tipos de reticulados algunos de los tipos de reticulados que nos podemos encontrar. Tenemos el reticulado simple, que generalmente está construido en acero o madera. Tiene dos tipos de barra, la de cordón, ¿sí?, y las de alma, que las de alma son las montantes, que son las verticales, y las diagonales. Acá tienen un ejemplo que es una cabriada de un techo, donde tenemos los cordón inferior, cordón superior, las montantes y las diagonales. Y está construido en acero. Acá tiene otro ejemplo de una nave industrial. Bien. Otro tipo de reticulado es la armadura inglesa o cercha, que tiene la configuración que ven ahí. La armadura Polonceau está formada por dos chapas, ¿sí?, dos chapas reticuladas, el sistema S1 y el sistema S2, articuladas, ¿sí?, en el punto C, y tienen una biela, esta M que ven acá, que une ambas chapas. Y están vinculadas a tierra con un apoyo doble en A y un apoyo simple en B. Acá tienen algún ejemplo también en techos, ¿sí?, de la armadura de este tipo.
Tenemos armadura tipo Pratt, que se utilizan para puentes. La Warren, que puede tener o no montantes, en este caso fíjense que tiene solamente diagonales, y en el caso de abajo tiene montantes. En el caso de acá abajo está formada con contradiagonales, ¿sí? Es un reticulado compuesto. La viga acá tienen el ejemplo de la estructura de un puente que está formada por un reticulado tipo viga K. Veamos fotos de distintos tipos de reticulado que encontramos en estructuras. Por ejemplo, acá tenemos un puente, ¿sí?, que tiene una estructura reticulada. Estimo que son 2 chapas, ¿sí?, vinculadas en este punto. Un puente levadizo en un canal. Un techo que vimos hoy. Son todas estructuras, un puente ferroviario, todas estructuras reticuladas que podemos ver, digamos, en la calle. Generalmente se utiliza mucho en puentes. Pueden ver los puentes, o sea, del Camino General Belgrano, acá en La Plata, que son puentes reticulados, metálicos de la época de los ingleses. ¿Sí? Un montón de ejemplos, el transbordador de la Boca, ¿sí?, que es toda una estructura metálica reticulada. Pasemos ahora a ver los esfuerzos en los reticulados. Los reticulados van a tener esfuerzos de tracción y compresión, ¿sí? Las cargas que van a recibir estas estructuras van a actuar sobre los nudos del reticulado, con excepción del peso propio de las barras, pero que es relativamente pequeño y puede considerarse concentrado en los nudos. Los esfuerzos de las barras van a ser exclusivamente, como dijimos, de tracción o compresión. El esfuerzo de tracción, ¿sí?, es el que actúa sobre una barra traccionándola, ¿sí?, tendiéndola a extenderla, y le asignamos signo positivo, como ven acá, ¿sí? Este esfuerzo, esta tensión de tracción, ¿sí?, son dos fuerzas iguales y contrarias que tiende a traccionar, a estirar la barra, y le asignamos el signo positivo. Caso contrario, compresión, cuando la barra está comprimida, o sea, tiende a cortarse, a comprimirse, se le asigna signo negativo, como están viendo aquí. Veamos ahora qué procedimientos podemos emplear para determinar los esfuerzos en las barras de las estructuras reticuladas. Tenemos 3 métodos. El método analítico, que es llamado método de los nudos. El método gráfico, que es aplicando el método de Kuhlmann. Y el método gráfico analítico, que es mediante la aplicación del método de Ritter. Comenzamos viendo el método analítico o método de los nudos para determinar los esfuerzos en las barras de un sistema reticulado. Para que el sistema sea isostático, como vimos, debe cumplirse con la condición de rigidez, es decir, que B, el número de barras, es igual a 2 por el número de nudos menos 3. En esta estructura tenemos 11 barras y 7 nudos. Verificamos la cuenta y efectivamente el número de barras, que es 11, es igual a 2 por 7, 2 por el número de nudo menos 3. Por lo tanto, cumple con la condición de rigidez. El sistema es isostático, por este motivo el sistema es isostático tanto interior como exteriormente, y presenta como incógnitas los 11 esfuerzos que desconocemos de cada una de las barras y las 3 reacciones de apoyo, es decir, 14 incógnitas. Bien, lo que vamos a hacer es plantear el equilibrio de cada uno de los nudos del reticulado, y ese equilibrio, al tratarse de un sistema de fuerzas concurrente, lo vamos a lograr planteando, por ejemplo, 2 ecuaciones de proyección. Es decir, vamos a plantear que sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y que sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en el nudo? Bien, por ejemplo, extraemos el nudo 4, ¿sí?, que es este que está acá, y en ese nudo 4 actúa la fuerza P2, que es una carga externa aplicada en el nudo, y los esfuerzos de cada una de las barras, que lo denominamos con la letra T, y 2 subíndices. Esos subíndices indican la barra en la cual estamos determinando el esfuerzo. Por ejemplo, el T24,
¿sí? Como ven acá, el T3-4, el 4-5 y el 4-6. Con esas fuerzas, esos esfuerzos que son incógnitas, lo único que tenemos de dato en este caso es la carga P2 que está aplicada en el nudo, planteamos el equilibrio del mismo. Bien, nosotros vamos a tener entonces, vamos a poder plantear dos ecuaciones por nudos. Y siendo n el número de nudos, que en nuestro caso es 7, vamos a poder plantear 14 ecuaciones, número que coincide con las incógnitas que tiene el problema. Por lo tanto, es un problema determinado. O sea, podemos determinar con las ecuaciones cuánto valen esos esfuerzos. Lo primero que hacemos es determinar las reacciones de vínculo. Al tratarse de una chapa, contamos con las tres ecuaciones de la estática para poder hallar las reacciones. Luego vamos a plantear el equilibrio en cada nudo. Como tenemos dos ecuaciones posibles, que son las de proyección, como vimos recién, para plantear por cada nudo, en cada nudo vamos a poder determinar solamente dos incógnitas. Es por eso que nosotros debemos determinar los esfuerzos en los nudos en forma progresiva, comenzando por aquel nudo que no presente más de dos incógnitas, porque si no, no lo podríamos resolver porque no tenemos más de dos ecuaciones. Por ejemplo, nuestro nudo 4, no podemos comenzar a resolver el problema por el nudo 4. ¿Por qué? Porque tiene cuatro incógnitas. T24, 46, 34 y 45. Y solo disponemos de dos ecuaciones. Veamos un ejemplo. Tenemos el siguiente reticulado y queremos resolverlo, es decir, determinar los esfuerzos en cada una de sus barras. Primer punto, calculamos las reacciones, ¿sí? Quitamos los vínculos y colocamos las reacciones que esos vínculos dan origen, supuestas en sentido positivo, tal como lo hicimos en el cálculo de reacciones del sistema de una chapa, porque recordemos que funciona de la misma manera. Planteamos las tres ecuaciones de la estática, es decir, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos en algún punto del plano igual a 0, y de esa manera determinamos el valor de las reacciones. Resolvemos las ecuaciones y nos queda que la reacción 1 horizontal es igual a 0, está bien porque es la única carga horizontal que tenemos en todo el sistema, R7 4 toneladas positiva y R1 vertical 4 toneladas positiva. Recordemos que el signo positivo indica que el sentido supuesto para el planteo de las ecuaciones es correcto. De esta manera, para poder proseguir con el cálculo, de la misma manera que lo hacíamos cuando resolvíamos MNQ, lo que hacemos es colocamos las reacciones con sus sentidos correctos. En este caso son los sentidos que habíamos planteado, pero puede darse que en algún ejercicio nos dé un resultado negativo, por lo tanto hay que poner las reacciones con su verdadero sentido. Bien, como dijimos recién, como vamos a analizar cada nudo y en cada nudo lo que vamos a hacer es plantear el equilibrio y para esto disponemos solamente de dos ecuaciones, tenemos que comenzar por los nudos donde no tengamos más de dos incógnitas. Como vimos hoy, no podíamos comenzar por el nudo 4 porque tenemos cuatro incógnitas, ni tampoco vamos a poder hacerlo por el 3 o por el 5 que también tienen cuatro incógnitas, y tampoco por el 2 y por el 6 que tienen tres incógnitas. Sí podemos comenzar o bien por el nudo 1 que tiene dos incógnitas, es decir, el esfuerzo en la barra 1,2 y el esfuerzo en la barra 1,3, o bien por el nudo 7 que también tiene dos incógnitas que serían los esfuerzos en la barra 6,7 y en la barra 5,7, perdón. Para nuestro ejemplo vamos a comenzar por el nudo 1. Es este que tienen acá donde está el apoyo, ¿sí? Bien, lo que hacemos es, sacamos el nudo 1 con nuestro sistema global, colocamos las cargas nodales que tiene este nudo 1, que en este caso es 4 toneladas, que es la reacción, con su sentido correcto, por eso la importancia de dibujar la estructura con sus cargas, sus reacciones, en sentido correcto para poder seguir analizando y calculando. Bien, y colocamos los esfuerzos en la barra 1,2, que lo indicamos como T1,2 y T1,3.
Lo que hacemos ahora es plantear el equilibrio mediante las ecuaciones de proyección. Sumatoria de fuerzas en X, ¿sí?, va a ser igual a T13 más la componente horizontal de T12. Tiene que ser igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la reacción vertical en 1 de 4 toneladas más la componente vertical del esfuerzo en la barra 1,2, que es T12 por el seno de alfa. Es todo igual a 0. Resolvemos y nos queda que el esfuerzo en la barra 1,3 tiene un valor de 5 toneladas, nos dio positivo, eso significa que el sentido que nosotros propusimos es el correcto de ese esfuerzo. En cambio, el esfuerzo en la barra 1,2 nos da negativo, significa que el sentido correcto es contrario al supuesto. Bien, lo que hacemos ahora es colocamos los sentidos correctos, ¿sí?, de estos esfuerzos y lo trasladamos a las barras del reticulado. Y vemos que nuestra barra 1,2 está comprimida y nuestra barra 1,3 está traccionada. Bien, ahora que resolvimos estas fuerzas, ¿sí?, estos esfuerzos en la barra 1,2 y 2,4, vemos que nuestro nudo 3, ¿sí?, ya el esfuerzo en la barra 1,3 no es más una incógnita, sino es un dato. Pero nos quedan tres incógnitas. La barra 2,3, o sea, el esfuerzo en la barra 2,3, el esfuerzo en la barra 3,4 y el esfuerzo en la barra 3,5. Por lo tanto, no podemos continuar con el nudo 3. Pero sí podemos continuar con el nudo 2, porque ahora del nudo 2 desconocemos cuánto vale el esfuerzo en la barra 2,3 y el esfuerzo en la barra 2,4, porque ya sabemos cuánto vale el esfuerzo en la barra 1,2. También podemos hacerlo, podemos continuar con el nudo 7, que sabíamos que tenía dos incógnitas. Continuamos entonces analizando el nudo 2, que es este de acá. Extraemos el nudo 2, ¿sí?, y colocamos los esfuerzos que concurren al nudo. Tenemos el esfuerzo de la barra 1,2, que recién calculamos, de 6,4 toneladas, la carga exterior de 2 toneladas y los esfuerzos en la barra 2,4 y 2,3 que desconocemos. Planteamos el equilibrio según sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Para esto tenemos que, planteando el equilibrio en X, vemos que el esfuerzo, la componente en X del esfuerzo 1,2, T12 de 6,4 por el coseno del ángulo alfa, más el T24, más el T23 por el coseno de alfa, la proyección X igual a 0. Y respecto a Y, tenemos el T12 de 6,4 por el seno de alfa, la componente en Y, ¿no?, positiva, menos 2 toneladas, que como dijimos era la carga exterior, menos la componente vertical del T23, igual a 0. Resolvemos nuestro sistema de ecuaciones y obtenemos que el esfuerzo en la barra 2,3 vale 3,2 toneladas, positivo, quiere decir que este que figura acá es el sentido correcto, el supuesto es el sentido correcto, y el T24, 7,5 toneladas negativos, significa que el signo negativo nos dice que el sentido supuesto es contrario, o sea, va para el otro lado. Bien, continuamos con el nudo 3, ponemos los sentidos correctos de los esfuerzos que ya conocemos y procedemos de la misma manera planteando las ecuaciones en X y en Y para determinar las tensiones, los esfuerzos que desconocemos. Y los vamos indicando en el reticulado. Luego procedemos con el nudo 4, ¿sí?, de la misma manera, colocamos todos los esfuerzos que concurren al nudo 4 y aquellos que desconocemos, que en este caso es el T45 y el T46. Continuamos así con todos los nudos de la estructura, por ejemplo el nudo 5, el nudo 6, y ya, digamos, el nudo 7 no es necesario determinarlo porque al determinar el nudo 6 y el nudo 5 quedan determinadas los dos esfuerzos de las barras que concurren al nudo 7. Y de esta manera queda resuelto, ¿sí?, nuestro sistema reticulado
con los esfuerzos de compresión, que se indican con signo negativo, y de tracción en cada una de las barras, que se indican con signos positivos, y sus reacciones de vínculo. Pasamos ahora al método gráfico para determinar los esfuerzos en las barras de un sistema reticulado. Esto lo hacemos mediante el método de Kuhlmann. Recuerden que el método Kuhlmann nos servía para descomponer o equilibrar una fuerza en tres direcciones no concurrentes. Entonces, en este caso, nos serviría para, por ejemplo, determinar los esfuerzos en las barras de una sección NN, como la que ven acá. Es decir, nos interesa conocer el esfuerzo en la barra 3.5, en la barra 3.4 y en la barra 2.4. El sistema se encuentra en equilibrio debido a que el conjunto de fuerzas activas PI y las reactivas RJ también lo están. Supongamos ahora que eliminamos esas barras que están afectadas por esa sección que cortamos NN, es decir, las barras 2.4, 3.4 y 3.5, de tal manera que el sistema queda dividido en dos chapas independientes, las cuales no estarán en equilibrio por no estarlo los sistemas de fuerza que solicitan a cada una de ellas. Si queremos restablecer ese equilibrio, que es lo importante, es necesario aplicar a cada una de ellas fuerzas que, compuestas con las actuantes, originen sistemas nulos. Estas fuerzas tendrán por recta de acción los ejes de las barras suprimidas y se materializarán los esfuerzos de las barras. Es decir, para que estén en equilibrio, a la chapa que nos quedó a la izquierda agregamos esas fuerzas, que son los esfuerzos en las barras, que llamamos T3.5, T3.4 y T2.4. De la misma manera, pero con sentidos contrarios, en la parte izquierda. Las fuerzas PI y RI que solicitan a la chapa izquierda admiten una resultante que vamos a llamar RI, que denominamos resultante izquierda, por ser las fuerzas que actúan a la izquierda de la sección considerada. Esta resultante debe encontrarse en equilibrio con las fuerzas, que son los esfuerzos en las barras T2.4, T3.4 y T3.5. Para hallar la intensidad y el sentido de cada fuerza, debemos descomponer esa RI en sus direcciones, cambiando luego el sentido de las componentes, es decir, las debemos equilibrar. Para esto determinamos esa resultante izquierda, ¿sí? Lo podemos hacer mediante el polígono funicular, como ven acá, ¿sí? Determinando su valor, dirección y un punto de aplicación. Y lo que hacemos ahora es, aplicando el método de Kuhlmann, equilibramos esa fuerza en las direcciones de las barras, teniendo como resultado los esfuerzos en la barra 3.4, 2.4 y 3.5. Recuerden que el método de Kuhlmann es un método netamente gráfico, es decir, medimos las intensidades de la fuerza, dibujamos a la escala y las intensidades de la fuerza las medimos del gráfico. Por lo tanto, debemos especificar una escala gráfica, que es como la que ven ahí en la figura, antes de comenzar a trabajar, ¿no? Para poder dibujar todo en escala es lo mismo que hacíamos, o sea, porque no es otra cosa que aplicar el método de Kuhlmann que usábamos para fuerzas no concurrentes en el plano. El método gráfico numérico no es otra cosa que aplicar el método de Ritter. El procedimiento es similar al anterior. Una vez determinada la resultante izquierda y colocados los esfuerzos en las barras, ¿sí? Aplicamos el procedimiento de Ritter. Bien, aplicamos entonces el método de Ritter. Recordemos que debemos dibujar en escala porque es un método que, si bien plantea ecuaciones, las distancias, los brazos de palanca, los vamos a medir en el gráfico, por lo tanto debe estar en escala. Tomamos momento en A y de esa manera podemos determinar el módulo, ¿sí? Recuerden que con Ritter determinamos el módulo y después, de acuerdo al sentido de momento de la fuerza resultante,
o de la fuerza que estaba equilibrando o descomponiendo, le daba el sentido a cada una de las fuerzas que obtenía. De esta manera, repito, obtenemos el módulo de T34, tomando momento en B obtenemos el módulo de 2,4 y tomando momento en C el módulo de 3,5. Vale la pena reiterar para refrescar un poquito. Recuerden que el método de Ritter consistía en plantear tres ecuaciones de momento, o sea, plantear el equilibrio mediante tres ecuaciones de momento, tomando como centro de momentos los puntos donde se intersectan 2 a 2 las direcciones dadas. Es decir, como ven acá en el ejemplo, el punto A está dado en la intersección de la recta de acción de 3,5 y de la recta de acción de 2,4. El punto C en la recta de acción de 2,4 y 3,4 y el punto B en la recta de acción de 3,5 y 3,4. Finalmente, acá podemos ver la bibliografía que es la misma que figura en los apuntes, ¿no? En las cuales me he basado para realizar la siguiente presentación. Cualquiera que tengan disponible la pueden consultar. Bueno, muchas gracias por su atención y ya saben, cualquier consulta que deseen hacer lo hacemos por los medios de comunicación que tenemos en la cátedra.